Somos alumnos de la Universidad Politécnica de Atlautla. Eh, Vamos a exponer un tema de la unidad 3. El tema que vamos a exponerle hoy es el 3.3, que son barras circulares de materiales linealmente elásticos. Estamos en la asignatura de mecánica de materiales y presenta a Barragán Tiburcio Emil Santiago, López Muñoz Jennifer y su servidor Pérez Cruz Roberto José Mauricio. Bueno, como primer punto y retomando los conceptos ya analizados, tenemos que saber lo que es un material elástico. Y bueno, y como bien sabemos, se conoce como un material elástico a aquellos dotados de la capacidad de recuperar sus dimensiones originales una vez que aplicamos una fuerza o que lo sometemos a una fuerza y la cual obliga a ellos a adquirir una forma distinta a las formas que originalmente tenían. Esto va a erradicar, como un ejemplo de lo que mencionó mi compañero, podría ser eh, una, una, una liga, la cual hacemos un tanto de tensión, compresión de la misma. Al hacer tensión, esa tiende a alargarse y a hacer más diminuto su sección transversal. Al aplicarle una fuerza de compresión, se va a alargar, va a ser inverso. Es así como que después de retirarle estas fuerzas, va a volver a su estado original. Bueno, en esta parte de lo que es los materiales linealmente elásticos, se refiere a la cuestión eh, que tiene que ver con la ley de Hooke, es decir, con ese módulo de elasticidad que poseen ciertos materiales. Es decir, que si el sólido tiene esa capacidad de ser reversible ante ciertas cargas que son aplicadas, en este caso solamente serían de tensión, obviamente va a tener un comportamiento elástico lineal. Esto quiere decir que dentro de su sección transversal, la forma que va a recuperar siempre va a ser la misma que tuvo al principio, sin sufrir alguna deformación. Bueno, el comportamiento elástico lineal es un comportamiento observado en un material cuando la deformación es directamente proporcional a la fuerza. Es como lo que han estado mencionando ustedes. Le vamos a aplicar una fuerza y esta es proporcional a su deformación. Aquí nos marca mucho lo que es la ley de Hooke. Y bueno, en este caso, nosotros trabajamos en el ámbito de la construcción siempre con materiales como acero. En este caso, pues casi son las varillas, lo que son las de sección redonda. Por eso también retomamos lo que son esto, de las barras, ¿no? Y como bien lo mencionas tu compañera, siempre van a estar trabajando a tensión, por lo cual eh, al hacerlas o combinarlas con lo que es el concreto, pues hacemos un elemento más sólido, más resistente, el cual el concreto nos resiste a compresión y nuestro acero a tensión. Y pues este comportamiento, eh, por, por lo regular siempre tenemos movimientos a lo mejor que son muy perceptibles a nosotros, pero siempre va a estar sometido a esas fuerzas, y al aplicarle pues siempre van a tender a regresar a su estado original. Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo, ya que pues sabemos que la cuestión de elasticidad lineal se refiere a aquellos materiales en donde nosotros los definimos como homogéneos, es decir, que sus propiedades de resistencia, tanto físicas, mecánicas, químicas, siempre van a ser las mismas en cualquier punto de su sección transversal, independientemente de, obviamente, del material del que estén fabricados. Y pues sabemos que existen ciertas ecuaciones que a nosotros nos van a permitir pues calcular
este comportamiento elástico lineal a través de lo que es la ley de Hooke. Hay que mencionar algo interesante, compañera, al, al que nosotros tenemos por entendido que hay un límite elástico en cualquier material. Muchos de ellos, al sobrepasar ese límite elástico, tiene a haber un rompimiento. Es por ello que lo que mencionaba el compañero Roberto, como vamos a estar incluyendo distinto tipo de vigas, varillas y demás, cuando estén incluidos con este refuerzo de concreto, se va a ver implicadas al que queden movilizadas y por ello tienden a no a haber ese jugueteo con las mismas y no haber esa deformación tan drástica. Bueno, como bien lo mencionan, y bueno, y para estar en entendido de todos estos conceptos, nos dice que un comportamiento en el contexto en el análisis estructural se utiliza este término para describir la manera de las reacciones en un cuerpo deformable, ¿no? Es como tenemos siempre nuestros elementos, secciones de vigas, de dalas, de traves, y bueno, como siempre vamos a tener estos elementos, lo que es nuestras varillas, es a lo mejor lo que más nos interesa a nosotros como para saber estos límites y hasta dónde podemos, hasta dónde no podemos tener ese grado de a lo mejor aplicarle más carga, porque sabemos que este elemento pues ya no va a tener su misma resistencia y ya no va a tender a regresar a su estado original. Sí, sobre todo porque sabemos que al estar ante un comportamiento elástico, a nosotros, pues obviamente al momento de realizar este tipo de ensayos en cualquier material, si resiste en la curva elástica y no llega a ese punto de rompimiento, obviamente a nosotros nos garantiza que va a tener pues más resistencia. Sabemos que en esta cuestión del comportamiento elástico lineal vamos a hacer experimentos que van a tener que ver con un estado inicial y un estado final, es decir, lo que vamos a estudiar sería ese comportamiento. Y ese estado inicial, nosotros lo podríamos decir como el estado A y que llega al estado B. Y obviamente, como ya lo mencionamos, en cualquier parte de su sección transversal, pues va a poseer las mismas propiedades. Y vamos solamente a estudiar o a calcular cuál es esa deformación unitaria que está teniendo nuestro material a través de un tiempo transcurrido, el cual nosotros pues vamos a establecer. Y esto se hace a partir de generar pues ciertos sistemas de ecuaciones que generalmente son sistemas 3x3 y que obviamente ya posteriormente se analizan a partir de lo que conocemos como matrices, que obviamente estaríamos calculando las cortantes y el comportamiento elástico lineal. ¿Nos podrías comentar acerca de los materiales elásticos, compañero Roberto, por favor? Sí, bueno, los materiales elásticos, pues creo que en la mayoría, pues tienen, ¿no? Tienen ese límite elástico, unos con mayor grado, otros con menor grado, y bueno, pues estos comportamientos, eh, vamos a tener esas gráficas donde nos van a ayudar a lo mejor a estudiar hasta qué límites vamos a poder tener sometido nuestro elemento a cargas que sabemos que siempre van a estar ahí, ¿no? Cargas vivas, cargas muertas, cargas gravitatorias, cargas por naturaleza, ¿no? Y que son sismos, vientos, todo ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, estos materiales son lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, estos límites elásticos.
su comportamiento al estar mezclado con otro material, ¿no? Sí, de Aquí acuerdo. cabe mencionar algo muy importante que en sus características menciona que es irreversible. eh, en el aspecto que va a transformarse este material en el contacto de alguna carga, alguna tensión, tiene a ser reversible, o sea, que vuelve a su estado original. Aplicándole esas cargas, su comportamiento, este mismo comportamiento elástico que menciona, tiene pues esa factibilidad de volver a su estado inicial después de haber removido esas cargas. Bueno, respecto a lo que mis compañeros comentan, nosotros vamos a tener, pues obviamente que estudiar diferentes tipos de materiales, los cuales se clasifican posteriormente en isótropos, en no isótropos y en no lineales. Los isótropos generalmente dentro de la carrera de ingeniería civil se refiere a la cuestión de los metales, que podría ser lo que ya deriva de ellos, que es el acero, que es el más utilizado en lo que serían las varillas, el alambrón y el alambre. Los isótropos se les considera aquellos materiales que poseen las mismas propiedades en diferentes direcciones. Esto quiere decir que a pesar de las deformaciones unitarias que van a sufrir en la cuestión del análisis elástico con la ley de Hooke, que se le conoce como ley de Hooke para elasticidad lineal isótropa. Es un estudio que se realiza a partir de lo que sería la ecuación o la fórmula del esfuerzo normal y que obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta a partir de qué tipo de material estamos estudiando, ya que como les comento, los isótropos, vamos a tener que los tensores en cualquier dirección de lo que sería nosotros como punto de referencia el plano cartesiano, va a poseer siempre las mismas propiedades, haciendo cualquier corte que nosotros quieramos, y pues obviamente es un poco más fácil de estudiar. ¿Podrías explicarnos el elástico lineal no isótropo, compañero Roberto, por favor? Sí, bueno, el material lineal no isótropo, bueno, más que nada nos menciona que es en la madera, que es un material ortotrópico, que es un caso particular de no isoportía. Bueno, esto nos indica, bueno, como sabemos, la madera tiene otras características físicas en su composición, y bueno, más que nada, este material pues tiene un límite elástico menor a lo que es los metales, los aceros, ya que si lo sometemos a fuerzas de tensión o compresión, pues va a llegar a la ruptura más rápido que un, que un metal. Bueno, a lo mejor también puede ser nuestro concreto. Eh, También por su composición, pues sí tiene un cierto grado de elasticidad, pero bueno, en este caso lo que nos brinda un mayor grado de elasticidad, pues es el acero. Por ¿Podría último, explicarnos tercero, compañero Emir, por favor? claro que sí, compañera. Por último, en el elástico no lineal encontramos los ejemplos con los materiales más elásticos o con un grado de elasticidad mayor, como pueden ser goma, caucho, hule, que al haber este tipo de tensiones, compresiones, este tipo de fuerzas y cargas, después de retirar las mismas, vuelven a su estado original, no sufren ningún aspecto de deformación química permanente. Asimismo, el concreto para esfuerzos de compresión se comporta de manera no lineal, es decir, que al haber este tipo de deformación, de esfuerzos de compresión, de tensión, tienen a haber curvaturas, las cuales van a favorecer en la deformación del mismo. Al retirar estas cargas es donde se va a retirar estas curvas de deformación, provocando así, pues,
un resultado favorable para el elemento que no esté incluido en alguna deformación. Bueno, ya por último, cabe mencionar que la cuestión de los materiales lineales que hemos venido mencionando se refiere sobre todo a aquellos materiales en donde su módulo de elasticidad quiere decir que es longitudinal, es decir, se va a estudiar a nivel longitudinal, valga la redundancia, es decir, a lo largo de lo que sería, de lo que mide nuestro material. Y obviamente esto va a ser para nosotros una constante. Obviamente, como lo habíamos mencionado anteriormente, es con una cuestión de proporcionalidad en todas sus direcciones. Y siempre la fórmula que vamos a estar utilizando es la de el módulo de elasticidad es igual al esfuerzo sobre lo que sería la deformación unitaria, y obviamente vamos a obtener cuál es esa deformación en la cuestión de, ya puede ser materiales isótropos lineales o materiales no isótropos lineales. Y agradecemos su atención, profesor.